Voy a decirte algo, que la industria farmacéutica ha gastado miles de millones en intentar que olvides. La primera medicina de la historia no fueron pastillas sintéticas, sino sangre. La sangre de las plantas. Quizá por eso redujeron la alquimia a simples cuentos de hadas. Los reyes de la antigüedad no eran ungidos con aceites para oler bien. Eran ungidos para ser inmunes a las plagas que aniquilaban a los plebeyos. Esa sola verdad derrumbaría un sistema diseñado para tenerte enfermo, porque una planta no se puede patentar y un paciente sano no es cliente. Tal vez llevas toda tu vida intoxicando tu cuerpo, buscando salud fuera, en químicos que solo silencian tus síntomas. Pero, ¿y si la tecnología para sanarte ya estuviera codificada en la naturaleza y en tus propias células? Hoy vamos a romper el sello. Hoy abrimos el frasco prohibido. Capítulo 1. El incienso. Boswellia, el rey de los aceites. Durante siglos te dijeron que el incienso era cosa de iglesias, de misas lentas y de humo inútil elevándose hacia un Dios distante. Te enseñaron a asociarlo con rituales vacíos, con fe ciega y con un pasado supersticioso. Pero la historia real empieza cuando haces la pregunta que nadie se atrevió a formular. Nos contaron que los Reyes Magos viajaron meses por el desierto para llevarle a un niño 3 regalos: oro, incienso y mirra. Y nadie se detuvo a pensar por qué. ¿Por qué un rey con ejércitos y tesoros cargaría resina de árbol en su equipaje? ¿Por qué arriesgar la vida por algo que, supuestamente, solo sirve para perfumar templos? La respuesta es incómoda porque destruye el relato infantil y revela una verdad brutal. No eran regalos simbólicos. Era un kit de supervivencia. En un mundo sin hospitales, sin antibióticos y plagado de infecciones, el oro era dinero, pero el incienso era vida. Era tecnología médica concentrada en savia sólida. Era el seguro contra una muerte temprana. Si tenías incienso, tenías poder. Si no lo tenías, enfermabas, degenerabas y morías joven. Por eso no era un aceite más. Era el rey de los aceites. Y lo que nadie te dijo es que hoy, en pleno siglo XXI, tú tienes acceso directo a ese mismo poder. El secreto del incienso no está en la superstición, sino en su arquitectura interna. Dentro de esta resina vive una inteligencia química precisa: los ácidos boswélicos y los sesquiterpenos. No necesitas memorizar esos nombres. Lo importante es comprender su función. El incienso no lucha contra la enfermedad como un soldado desesperado. No ataca, no quema, no destruye indiscriminadamente. El incienso corrige. Es un programador biológico. Entra en tu cuerpo como un arquitecto silencioso que revisa el plano original y detecta dónde se produjo el error. Allí donde una célula olvidó su función, donde se volvió caótica o inflamada, el incienso no castiga ni destruye. Activa el mecanismo natural de corrección del propio cuerpo, devolviendo el orden o permitiendo que la naturaleza haga su trabajo de renovación. Su mensaje es simple, antiguo y definitivo. Recuerda tu diseño original. Ese proceso se llama apoptosis. Es la inteligencia suprema del cuerpo, la capacidad de ordenar a una célula defectuosa que se suicide por el bien del conjunto. La quimioterapia bombardea todo el reino. El incienso actúa como un rey justo, solo juzga a los traidores. Por eso ha sido estudiado en inflamación crónica, tumores y degeneración celular. No porque mate, sino porque restaura el orden. Pero el verdadero poder del incienso no termina en la carne. Continúa en la mente, en el lugar donde se originan el miedo, la ansiedad y el ruido constante que te acompaña incluso cuando cierras los ojos. La mayoría de las sustancias jamás llegan ahí. Existe una muralla sagrada llamada barrera hematoencefálica, diseñada para impedir el acceso a casi todo. El incienso la atraviesa.
Sus moléculas son lo suficientemente pequeñas y antiguas como para cruzar esa frontera y tocar directamente el sistema límbico, el centro emocional del cerebro. No lo seduce, no lo adormece, lo apaga suavemente, como quien baja el volumen de una radio que llevaba demasiado tiempo sonando. Por eso el incienso se quemaba en templos, no para que Dios oliera bien, sino para que el humano dejara de pensar, para silenciar el miedo, disolver la ansiedad y permitir que emergiera algo más profundo que el pensamiento, la sensación de verdad. El incienso no eleva plegarias, eleva claridad. Es meditación líquida, es presencia destilada. Y ahora el grimorio te entrega el gesto práctico, el acto simple que convierte el conocimiento en experiencia. Toma una sola gota de incienso puro, de grado terapéutico. No más. Colócala en la yema de tu pulgar. Presiona ese pulgar contra el paladar, justo detrás de los dientes, durante 30 segundos. Respira lento. No fuerces nada. Mientras lo haces, imagina una luz dorada descendiendo desde tu cabeza hasta tu columna, reorganizando el sistema nervioso, calmando el caos y restaurando el eje. Haz este ritual cuando el dolor físico aparezca sin explicación. Hazlo cuando la ansiedad te apriete el pecho. Hazlo cuando sientas que todo se desordena. Este es el botón de reinicio que la historia escondió bajo el humo de las iglesias. Ahora el Rey trabaja dentro de ti. Reescribe tu código, calma tu mente, restaura el orden. Pero no olvides esto. Vivimos en un mundo físico y brutal. Tu cuerpo es un castillo bajo ataque constante. Cortes, heridas, infecciones invisibles que buscan una entrada. De nada sirve un rey sabio si las murallas están rotas. Para proteger el reino necesitas sellar las fronteras. Necesitas el secreto de la preservación eterna. Necesitas la mirra. Capítulo 2. La mirra, el escudo inmunológico. Durante siglos te enseñaron a asociar la mirra con la muerte, con tumbas, rituales fúnebres y cuerpos envueltos en lino. Te hicieron creer que su función era acompañar al final. Pero esa interpretación es superficial y profundamente equivocada. Los antiguos no usaban la mirra para honrar la muerte. La usaban para detener el tiempo. Los egipcios no buscaban despedirse del cuerpo. Buscaban preservarlo. Comprendían algo que la modernidad olvidó, que la descomposición no es inevitable. Es un proceso que puede ralentizarse, sellarse, incluso detenerse. La mirra era su herramienta más poderosa. No simbolizaba el final de la vida, sino la resistencia de la materia frente al caos. Y no eran los únicos que lo sabían. Los soldados de la antigua Grecia jamás iban a la guerra sin un pequeño frasco de pasta de mirra, no como amuleto, no como ritual, como supervivencia pura. Sabían que una herida abierta no mataba por el golpe, mataba por lo que venía después: infección, putrefacción, gangrena. La mirra era la diferencia entre volver a casa caminando o morir lentamente en el campo de batalla. La mirra es el aceite que le dice a la materia orgánica: tú no te vas a descomponer hoy. Es el conservante de la vida, el freno natural contra la corrupción. Su secreto está en su forma. A diferencia de otros aceites ligeros, la mirra es espesa, densa, casi pegajosa. Es una resina que parece recordar su origen terrestre. Alquímicamente es cemento biológico. Donde el cuerpo se rompe, la mirra sella. Donde hay una grieta, la mirra la cierra. En términos simples y brutales, es uno de los hemostáticos y antisépticos más antiguos de la historia humana. Si la aplicas sobre una herida, detiene el sangrado y crea una barrera física que las bacterias no pueden cruzar. No negocia con el exterior, sella el acceso, cierra la puerta. Pero ese es solo su primer nivel. El poder real de la mirra es invisible y ocurre en silencio, dentro de ti. Cuando la hueles o la aplicas, tu cuerpo recibe una señal inequívoca de emergencia. Es como tocar la alarma en un cuartel dormido.
La producción de glóbulos blancos se activa. El sistema inmune se despierta, se reorganiza y entra en guardia. No es agresiva, es preventiva. No espera a que el enemigo avance. Refuerza las murallas antes del ataque. Y aquí es donde la mirra trasciende lo físico y entra en lo sutil. Porque no solo vives con heridas en la piel, vives con heridas emocionales abiertas, exposiciones constantes, personas que drenan tu energía, entornos que te dejan vulnerable, situaciones donde sientes que estás en carne viva frente al mundo. Alquímicamente, la mirra representa la energía maternal de la tierra, no la madre sentimental, sino la madre protectora, la que envuelve, sostiene y dice: aquí estás a salvo. Así como cierra una herida física, cierra una grieta energética. Así como sella la piel, sella el aura. Es el aceite para cuando te sientes expuesto, para cuando todo te afecta demasiado, para cuando necesitas volver a sentir límites claros entre tú y el mundo. La mirra no te endurece, te protege. El grimorio ahora te entrega el uso consciente, el gesto que convierte la protección en ritual diario. Por las mañanas, antes de salir a un entorno hostil, trabajo, tráfico, multitudes, aplica una gota de mirra diluida sobre la zona de la tiroides, en la garganta. Ese es un punto de vulnerabilidad y de expresión. Respira profundo y siente cómo algo se densifica alrededor de ti, como si una armadura invisible se ajustara lentamente. También puedes aplicarla directamente sobre una herida, una cicatriz o una marca que quieras borrar o proteger. No lo hagas con prisa, hazlo con intención. Observa cómo el cuerpo responde, cómo se calma, cómo entiende el mensaje. Usa la mirra cuando necesites sellarte, cuando necesites cerrar ciclos, cuando sientas que algo de ti está demasiado abierto. Ahora tu cuerpo está reparado por dentro gracias al Rey y sellado por fuera por la Madre. Eres una fortaleza consciente. Pero aquí viene la verdad incómoda que nadie quiere escuchar. ¿Y si el enemigo ya estaba dentro antes de que cerraras las puertas? ¿Y si hay bacterias, hongos o parásitos resistentes escondidos en tus intestinos, robándote energía, debilitándote en silencio, riéndose de tus defensas habituales? Un escudo no sirve contra un enemigo interno. Para eso no necesitas protección, necesitas ataque, necesitas fuego, necesitas un arma tan potente que no negocie, que no dialogue, que queme la enfermedad hasta sus raíces. Prepárate, porque el siguiente aceite no protege. El siguiente aceite arrastra. Capítulo 3. El orégano, el antibiótico de la naturaleza. Antes de continuar, quiero que borres una imagen de tu mente. Olvida la especia seca que tienes en un frasco en la cocina. Olvida la pizza, la pasta y el olor doméstico. Eso no es orégano. Eso es polvo muerto. Lo que estás a punto de conocer es otra cosa muy distinta. Es la sangre viva de la planta. Y necesitas escuchar esta advertencia con absoluta atención. Este aceite no perdona. El aceite esencial de orégano no es amable, no es suave. No está diseñado para calmar ni para acariciar. Está diseñado para destruir. Es fuego líquido destilado de una planta que crece en suelos duros, bajo sol implacable, rodeada de depredadores microscópicos. Cada gota es una declaración de guerra. La medicina moderna tiene una pesadilla silenciosa que rara vez se menciona en voz alta. La resistencia antibiótica. Bacterias que aprenden, se adaptan y se ríen de las pastillas que antes las mataban. Infecciones que ya no responden. Tratamientos que fallan. Pero hay un dato que incomoda profundamente a la industria farmacéutica. Ninguna bacteria documentada en la historia ha logrado volverse resistente al aceite de orégano. ¿Por qué? Porque el orégano no negocia, no intenta convencer, no se infiltra, arrasa. Este es el único aceite que la industria preferiría que no supieras usar, porque si entendieras su poder real, te harías una pregunta peligrosa. ¿Para qué llenar mi cuerpo de antibióticos sintéticos si puedo tener esto en casa?
El secreto del orégano tiene un nombre: Carvacrol. No necesitas recordarlo, solo entender lo que hace. Imagina que una bacteria es un soldado con armadura. Los antibióticos convencionales intentan atravesar esa armadura con proyectiles específicos. A veces funcionan, a veces no. El Carvacrol hace algo mucho más brutal: disuelve la armadura, rompe la membrana celular, la desintegra. El patógeno no muere por dentro, estalla desde fuera. Da igual si es bacteria, virus, hongo o parásito. No hay adaptación posible cuando la estructura básica deja de existir. El orégano convierte el terreno biológico en tierra quemada. Por eso se usa contra cándida, estafilococos, infecciones intestinales y parásitos resistentes. Es un incendio controlado. Quema lo enfermo para que lo sano pueda volver a crecer. No distingue, no pregunta, limpia. Y ahora cruza conmigo al plano invisible. Porque en alquimia nada ocurre solo en el cuerpo. Los parásitos físicos son un reflejo exacto de los parásitos energéticos. Personas que te usan, hábitos que te drenan, pensamientos obsesivos que viven de tu atención, todo aquello que se alimenta de ti sin devolverte nada. El orégano es el aceite del desapego radical. Su vibración es tan caliente que obliga a soltar. No negocia con lo tóxico, lo expulsa. Si te cuesta decir no, si toleras situaciones que sabes que te están enfermando, si hay algo en tu vida que se ha instalado sin permiso, el orégano actúa por ti. Alquímicamente es el aceite de la humildad y del corte limpio. Te recuerda que no todo merece permanecer, que no todo lo que entra debe quedarse, que la pureza también es un acto de amor propio. Pero escucha esto con respeto absoluto, porque aquí no hay metáfora. Hay peligro real si se usa mal. Nunca, bajo ninguna circunstancia, pongas aceite de orégano puro en tu boca o sobre piel sensible. Quema, literalmente quema. Este fuego debe ser canalizado, no liberado sin control. El protocolo correcto es simple y preciso. Mezcla una gota de aceite de orégano con 3 gotas de aceite portador, coco u oliva. Mezcla bien. Aplica esta preparación únicamente en la planta de los pies antes de dormir. Los poros de los pies son los más grandes del cuerpo. Desde ahí, el aceite entra al torrente sanguíneo en aproximadamente 20 minutos. Mientras duermes, el guerrero patrulla. Limpia, elimina. No necesitas sentirlo. Él trabaja en silencio. Haz este ritual cuando sospeches de infección, cuando sientas cansancio inexplicable, cuando intuyas que algo te está robando energía desde dentro. Pero no lo uses a diario sin motivo. El fuego se respeta. Ahora escucha el resultado. Has lanzado la bomba. Has ganado la guerra. Las bacterias, los parásitos y las infecciones han sido eliminados. El terreno está limpio. Pero toda guerra deja consecuencias. El campo de batalla queda lleno de humo, radicales libres y estrés oxidativo. Tu cuerpo ahora está limpio, sí, pero oxidado. Y la oxidación es el verdadero nombre del envejecimiento. Si no limpias el desastre rápido, el tiempo empezará a cobrar factura. Necesitas el antioxidante más potente del planeta Tierra. Necesitas el secreto que durante siglos solo conocieron las islas de las especias. Necesitas detener el reloj biológico. Capítulo 4. El clavo de olor, el antioxidante supremo. Hace 400 años el mundo ardía por unas islas diminutas perdidas en el océano. Imperios enteros enviaban flotas, ejércitos y hombres a morir por un puñado de tierra conocido como las Islas de las Especias. Las guerras fueron brutales, las masacres silenciosas, y el botín más codiciado no era el oro, era el clavo de olor. La historia oficial dice que se mataban para condimentar comida. Esa versión es una burla. Nadie arriesga barcos, vidas y reinos por sabor. Lo hacían porque habían descubierto algo que hoy apenas se susurra. El clavo detenía la putrefacción de la carne. Y si puedes detener la putrefacción de la carne, puedes ralentizar el deterioro del ser humano.
Los alquimistas lo entendieron antes que nadie. Quien controla el clavo controla el tiempo. No el tiempo del reloj, sino el tiempo biológico. El tiempo que oxida, desgasta y envejece. Hoy tienes clavo en tu cocina. Y no sabes que sostienes el arma más potente jamás descubierta contra tu propia muerte celular. Para comprender su poder, necesitas entender al enemigo real. No es la enfermedad, no es la bacteria, es la oxidación. Ahora mismo, mientras escuchas esto, tus células están siendo atacadas por radicales libres. Son moléculas inestables que roban electrones, rompen estructuras y aceleran el desgaste. Eso es envejecer. No es una idea poética, es óxido. Como un coche abandonado bajo la lluvia, el cuerpo humano se oxida desde dentro. Aquí entra el clavo. La ciencia moderna mide la capacidad antioxidante con una escala llamada ORAC. Te han dicho que comas arándanos para no envejecer. Y sí, ayudan en el nivel de un juguete frente a un arma. Los arándanos tienen un puntaje ORAC de unos pocos miles. El aceite esencial de clavo supera el 1.000.000. No es una mejora incremental. Es una diferencia de categoría. El clavo no compite. Domina. Es el antioxidante más potente del reino vegetal. Literalmente secuestra radicales libres, los neutraliza y detiene el proceso de oxidación en seco. Es como poner el reloj biológico en pausa. Pero el clavo no solo protege el tiempo, protege la experiencia de estar vivo. Dentro de su esencia vive el eugenol, uno de los anestésicos naturales más potentes conocidos por el ser humano. Por eso los dentistas antiguos lo usaban sin saber química. Dolor de muelas, clavo. Inflamación, clavo. Nervios expuestos, clavo. Adormece para sanar. Silencia el dolor para que el cuerpo pueda reconstruirse sin interferencias. Y ahora escucha esto con atención, porque aquí entramos en territorio sutil. No solo anestesia el cuerpo, anestesia la hipersensibilidad emocional. Cuando todo te duele, cuando cualquier comentario te atraviesa, cuando estás expuesto, reactivo, sin piel. El clavo crea una barrera densa, caliente, infranqueable. Energéticamente es un escudo de fuego. Nada negativo lo atraviesa. No te endurece, te delimita. Te enseña dónde terminas tú y empieza el mundo. Es el aceite de los límites sanos. El grimorio ahora te entrega 2 usos fundamentales, 2 rituales simples con consecuencias profundas. El primero es el enjuague de la inmortalidad. Coloca una sola gota de aceite esencial de clavo en un vaso con agua. Haz buches lentamente. No tragues. Las mucosas de la boca absorberán una cantidad brutal de antioxidantes. Las encías se fortalecerán. La boca, que es la puerta de entrada del cuerpo, se volverá hostil para las bacterias. Hazlo por la mañana. Hazlo con respeto. Sentirás el calor. Ese es el escudo activándose. El segundo uso es ambiental. En un difusor mezcla clavo con naranja y canela. El aroma no solo despierta memorias de hogar y seguridad, mata patógenos aéreos en segundos, purifica el espacio. El aire se vuelve limpio, estable, habitable. Haz esto y tu cuerpo dejará de oxidarse al ritmo acelerado del mundo moderno. No porque el tiempo se detenga, sino porque ya no te corroe. Ahora escucha el balance final. Hemos ganado la guerra con fuego, hemos limpiado el terreno, hemos detenido el óxido, tu estructura está protegida, tu tiempo está a salvo. Pero hay una pregunta que no podemos evitar. ¿Qué hacemos con el daño antiguo? ¿Qué hacemos con las cicatrices que llevan años ahí? Con los hematomas profundos que nunca terminaron de sanar, con los nervios dañados, con la piel rota por dentro y por fuera. El clavo protege lo que queda, pero no reconstruye lo que ya se rompió. Para eso no basta un escudo. Para eso necesitamos reconstrucción. Necesitamos magia regenerativa. Necesitamos una flor tan poderosa que, incluso después de cortada, nunca se marchita. Vamos a coser tus heridas con hilo líquido. Capítulo 5. El helicriso, siempre viva.
La sutura líquida. Existe una flor amarilla que crece bajo el sol implacable del Mediterráneo y que parece no obedecer las reglas normales de la vida. Si la cortas, no se marchita, no se arruga, no pierde su color. Puede pasar años entera, como si el tiempo hubiera decidido ignorarla. Los antiguos la observaron en silencio y entendieron que no estaban ante una planta común. La llamaron Immortelle, la siempre viva. No era poesía, era una descripción técnica. Mientras otras flores mueren al separarse de la raíz, el helicriso conserva su estructura, su forma y su identidad, como si se negara a aceptar que el daño es definitivo, como si supiera algo que el resto del reino vegetal olvidó. Por eso, este aceite es uno de los más caros, más adulterados y más falsificados del mundo, porque no es un perfume, no es cosmética, es cirugía reconstructiva en una botella. Es lo que buscas cuando te han dicho, directa o indirectamente, que ya no hay vuelta atrás. Si el clavo detiene el tiempo, el helicriso lo hace retroceder. Su secreto está en unas moléculas raras, casi exclusivas, las dicetonas. No necesitas aprender el nombre, solo comprender su efecto. El helicriso no tapa, no disimula, no endurece, reorganiza el tejido desde dentro. Es el botón deshacer del cuerpo humano. Imagina que te golpeas y sabes con certeza que aparecerá un moretón oscuro y doloroso. Aplicas helicriso inmediatamente. Y el moretón nunca aparece. La sangre extravasada se reabsorbe. El tejido vuelve a su sitio. No hay marca. No hay recuerdo visible del impacto. No es magia, es precisión biológica. Pero lo verdaderamente perturbador viene después. El helicriso no se detiene en la piel. Es uno de los pocos aceites esenciales conocidos capaces de estimular la regeneración de nervios dañados. Se usa cuando hay pérdida de sensibilidad, cuando hay hormigueo, cuando algo no volvió a ser igual después de un golpe, una cirugía o una herida profunda. Ayuda a cerrar tejidos que los médicos asumen que cicatrizarán mal. Suaviza cicatrices que llevan años endurecidas. Devuelve elasticidad donde ya se había aceptado rigidez. Por eso se le llama la sutura líquida. No cose desde fuera, reconstruye desde dentro. Y ahora escucha esto con calma, porque aquí entramos en el territorio que casi nadie se atreve a nombrar. Las cicatrices no viven solo en la piel. Cada marca es un recuerdo encapsulado, un instante de dolor que el cuerpo decidió no olvidar del todo. El helicriso no solo actúa sobre la herida visible, actúa sobre el trauma. Es uno de los aceites más utilizados para el estrés postraumático profundo. Para accidentes, para pérdidas, para momentos en los que algo se rompió y nunca terminó de sanar. No borra la memoria, borra la carga emocional adherida a ella. Alquímicamente le dice al sistema nervioso algo que nunca volvió a escuchar. La guerra terminó, ya no tienes que sangrar. Es el aceite de quienes han sido heridos en batalla, batallas físicas, emocionales o existenciales, de quienes siguieron adelante, pero dejaron partes de sí mismos atrás. El grimorio ahora te entrega un uso reservado, un ritual de lujo, no por precio, sino por precisión. El primero es el borrador. Aplica una gota pura de helicriso directamente sobre cualquier cicatriz, nueva o antigua. Puede ser quirúrgica, emocionalmente cargada, visible o casi olvidada. Hazlo con suavidad, no frotes, deja que el aceite se integre. Repite durante varios días. Observa cómo la textura cambia, cómo el tejido responde, cómo la historia empieza a desvanecerse. El segundo es el elixir de juventud. Añade una sola gota de helicriso a tu crema de noche. No paraliza el rostro, no congela expresiones. Hace algo infinitamente más inteligente. Regenera, devuelve calidad al tejido, elasticidad, vida. Es mejor que el Botox porque no miente. Reescribe. Verás cómo la historia escrita en tu piel comienza a borrarse. No de golpe, no de forma artificial, sino como se borran las cosas verdaderas.
desde la raíz. Ahora detente un momento y observa el recorrido. Hemos limpiado el interior, hemos protegido el exterior, hemos detenido el óxido y ahora estamos reparando el daño profundo. Tus cicatrices se suavizan, tus nervios despiertan, tu cuerpo recuerda cómo reconstruirse. Te ves mejor por fuera, pero hay un dolor que no se ve. Un dolor crónico, silencioso, una inflamación que recorre todo el cuerpo, una ansiedad sin causa aparente, un sistema de alarma que se quedó activado cuando el peligro ya pasó, el cuerpo en estado de emergencia permanente. Para apagar ese incendio interno no basta con una flor del Mediterráneo, necesitamos ir más profundo, necesitamos adentrarnos en la selva más antigua del planeta. Necesitamos tocar un sistema de tu cuerpo que la ciencia occidental ni siquiera descubrió hasta los años 90. El secreto mejor guardado del Amazonas te espera. Capítulo 6. La Copaiba. El secreto del Amazonas. En lo más profundo del Amazonas, donde la selva es tan densa que la luz apenas toca el suelo, existe un conocimiento que no fue escrito en libros ni enseñado en universidades. Es un conocimiento observado, transmitido, copiado de la propia naturaleza. Mucho antes de que existieran médicos, hospitales o farmacias, los animales ya sabían qué hacer cuando el dolor aparecía. Cuando un jaguar es herido en combate o un jabalí queda atrapado en una pelea brutal, no corre a esconderse. Se frota contra el tronco de un árbol específico. Un árbol que sangra una resina espesa y aromática. No es casualidad, no es instinto ciego, es memoria biológica. Ese árbol es la copaiba. Los pueblos amazónicos aprendieron observando, vieron que la inflamación bajaba, que las heridas cerraban, que el dolor se apagaba, y entendieron algo que la ciencia tardaría siglos en aceptar. La selva ya tenía su propia farmacia. Hoy el mundo moderno está obsesionado con el CBD, la marihuana medicinal y los derivados sintéticos. Pero hay un secreto incómodo que casi nadie menciona. La copaiba contiene beta-cariofileno, el mismo compuesto terapéutico clave, en una concentración mayor, de acción directa y sin efectos psicoactivos. No altera la mente, no coloca, no desconecta, solo sana. Es, sin exagerar, la morfina de la selva. Pero sin adicción, sin dependencia, sin factura futura. Para comprender por qué funciona tan profundamente, necesitas escuchar esto con atención, porque aquí la ciencia moderna se queda en silencio durante unos segundos. En los años 90, los investigadores descubrieron algo que nadie esperaba. Tienes un sistema completo en tu cuerpo, diseñado exclusivamente para interactuar con cannabinoides. Se llama sistema endocannabinoide. No es un suplemento, no es externo. Naciste con él. Tu cuerpo está lleno de cerraduras químicas esperando una llave específica. El beta-cariofileno de la copaiba es esa llave. Cuando entra en tu organismo se acopla directamente a los receptores CB2, los reguladores maestros de la inflamación y el dolor. No enmascara el síntoma, no distrae al cerebro. Apaga el interruptor central que mantiene el incendio encendido. Artritis, migrañas, dolores musculares crónicos, inflamación intestinal, tensiones que llevan años ahí sin explicación clara. La copaiba no discute con el dolor, le baja el volumen hasta que deja de gritar. Por eso los chamanes no la usan para sentir más, la usan para sentir menos de lo que sobra. Y ahora entra el plano invisible, el que no aparece en estudios clínicos, pero que todo cuerpo reconoce cuando sucede. La ansiedad es vivir adelantado al tiempo, es habitar un futuro que aún no existe. El cuerpo se tensa, la respiración se acorta, la mandíbula se aprieta, el sistema nervioso entra en alerta constante. Eso no es debilidad, es desconexión de la tierra. La copaiba ancla. Es como un árbol gigante clavando raíces profundas bajo tus pies. Te devuelve al aquí y ahora. Estabiliza, pacifica, no te duerme. Te asienta.
Es el aceite para cuando sientes que todo va demasiado rápido y tú no alcanzas a seguir el ritmo. También es el aceite de la culpa silenciosa, de la carga invisible, de ese peso que no sabes explicar pero que llevas encima. La copaiba no juzga, no excava, simplemente apaga el ruido para que puedas volver a habitar tu cuerpo sin resistencia. Ahora, el Grimorio te entrega el ritual más directo de toda la obra. La medicina de la selva no necesita rodeos. Coloca 2 gotas de copaiba debajo de la lengua. Mantén ahí unos segundos. Este es el camino más rápido al cerebro y al sistema nervioso central. No lo acompañes con prisa. Respira. Si quieres amplificar el efecto, mézclala con incienso, el rey. Esa combinación se llama sinergia. El incienso reordena. La copaiba apaga el fuego. Juntos hacen algo extraordinario. Restauran sin sedar. En menos de 5 minutos sentirás cómo los hombros descienden, cómo la mandíbula se afloja, cómo el pecho deja de estar comprimido. No es sugestión, es bioquímica alineada con sabiduría ancestral. Es paz líquida. Ahora detente y observa el estado en el que estás. No hay dolor, no hay inflamación. La ansiedad se ha disipado. Tu sistema nervioso está en modo reparación. Este es el estado más fértil para sanar. Pero la vida no es solo calma. La vida también es movimiento. Flujo, digestión, respiración profunda, claridad mental. Y aquí aparece una nueva trampa. A veces, tanta calma se convierte en estancamiento. Pesadez, hinchazón, mente nublada, estómago lento, falta de chispa. Para eso no necesitamos selva, necesitamos aire, necesitamos frío, necesitamos velocidad. Necesitas hielo líquido para desbloquear tus vías respiratorias, encender tu digestión y despertar tu cerebro al máximo potencial. Vamos a arrancar el motor, vamos a encender la turbina. Capítulo 7. La menta piperita, el motor digestivo. Te han engañado durante años. Te han hecho creer que la menta es un sabor infantil, un recuerdo inofensivo asociado a chicles, caramelos y pastas de dientes, algo decorativo que sirve para oler limpio o refrescar el aliento. Pero lo que tienes delante no es un aroma ni un capricho sensorial. Es una de las sustancias vegetales más agresivamente eficaces que existen, tan concentrada que una sola gota de aceite esencial de menta piperita auténtica equivale a beber 28 tazas de té de menta al mismo tiempo, sin azúcar, sin dilución y sin anestesia cultural. Solo el principio activo puro entrando en tu sistema como un comando de reinicio biológico. Esto no es un saborizante ni una fragancia agradable. Es una bomba criogénica vegetal. Es hielo líquido, y cuando toca tu piel no baja realmente la temperatura. Engaña a tus receptores nerviosos y le envía a tu cerebro un mensaje claro y directo. Aquí hay frío extremo, aquí hay peligro, aquí hay que reaccionar. Y tu cuerpo obedece sin hacer preguntas, activando circuitos que estaban dormidos, apagados o bloqueados por el estrés continuo en el que vives. Ahora imagina ese mensaje entrando por tu nariz, bajando por tu garganta, expandiéndose por tus pulmones y descendiendo hasta tus intestinos. Imagina lo que ocurre cuando no es solo la piel la que recibe el impacto, sino el sistema respiratorio, el sistema digestivo y, finalmente, el cerebro, porque aquí no estamos hablando de oler bien, estamos hablando de la diferencia real entre respirar y oxigenar, entre estar vivo y estar despierto. El verdadero poder de la menta piperita no está en la sensación de frío, está en el mentol puro, una molécula que actúa como un interruptor maestro sobre el músculo liso, ese músculo inconsciente que controla tus intestinos, tu colon y tus bronquios. El mismo músculo que se contrae cuando estás bajo presión constante, cuando vives en alerta, cuando tu sistema nervioso no recuerda cómo es relajarse, y por eso el estrés moderno no solo te cansa la mente, te inflama el vientre, te hincha, te vuelve pesado y lento, no porque comas mal, sino porque tu cuerpo nunca sale del modo supervivencia.
La menta entra y no discute con el problema, no lo disfraza ni lo tapa, apaga directamente el incendio digestivo, relaja el músculo, abre la válvula y desbloquea la tubería, permitiendo que los gases se liberen, que la hinchazón desaparezca y que esa sensación de tener una piedra en el estómago después de comer se disuelva sin esfuerzo, como si alguien hubiera girado la llave de paso que llevaba años atascada, devolviendo el flujo natural que siempre estuvo diseñado para existir. Pero su segundo efecto es todavía más brutal y casi nadie habla de él, porque la mayoría de las personas respiran solo al 50% de su capacidad real. Respiran corto, rápido y superficial, como si el aire fuera escaso o peligroso, generando una hipoxia silenciosa, una falta crónica de oxígeno que vuelve al cerebro lento, nublado y torpe, creando esa neblina mental de la tarde. Esa falta de enfoque constante, esa sensación de estar despierto pero apagado, presente pero desconectado. Cuando inhalas menta piperita, tus bronquios se abren forzosamente, sin negociación, sin suavidad, se abren. Entra más aire, entra más oxígeno en la sangre y ese oxígeno sube directamente al cerebro, despertándolo de forma inmediata. Por eso, la menta es uno de los nootrópicos naturales más antiguos del mundo. No estimula los nervios como el café, ni roba energía futura. No te acelera ni te quema, simplemente te devuelve el aire. Y con el aire, la claridad. A un nivel más sutil, la menta actúa sobre la emoción, porque cuando una persona está deprimida, su propio lenguaje lo revela. Dice que se siente hundida, que se siente ahogada, que siente peso, y eso no es metafórico, es corporal. La emoción tiene gravedad, y la menta es el aceite de la flotabilidad. Su vibración es tan rápida que no permite pensamientos densos ni bucles lentos. Te saca a la superficie como una bocanada de aire frío que te recuerda que sigues vivo, que todavía hay espacio, que todavía hay movimiento. Es prácticamente imposible permanecer triste mientras inhalas menta profunda, no porque te distraiga ni porque te mienta, sino porque eleva tu estado fisiológico a un nivel donde la pesadez emocional no puede sostenerse, donde la mente se aclara y el cuerpo recuerda cómo es sentirse ligero. Y ahora el ritual, porque esto no se usa como perfume ni como adorno, se usa como herramienta de alto rendimiento. La inhalación del guerrero es directa y efectiva. Una gota en la palma de la mano. Frotas, formas una copa sobre nariz y boca, cierras los ojos, de verdad, los cierras, e inhalas profundo 3 veces. La primera inhalación te sacude, la segunda te despierta y la tercera te reinicia por completo, congelando el ruido mental y ordenando tus pensamientos en segundos. Si el bloqueo está abajo, en el vientre, una gota en el ombligo, el centro, el nudo, y en minutos la pesadez se disuelve. La digestión se reactiva y el cuerpo vuelve a moverse con fluidez, sin lucha ni esfuerzo. Esto es mejor que el café, porque el café empuja y agota, mientras que la menta abre y organiza. El café altera los nervios y te deja vacío después. La menta despierta las neuronas sin cobrarte intereses. Ahora mírate, respiras bien, digieres bien, tu mente está clara y tu cuerpo funciona como un reloj suizo. Eres una máquina biológica eficiente, pero no eres solo una máquina. Eres un ser espiritual teniendo una experiencia humana. Y de nada sirve un cuerpo perfecto si tu conexión con la fuente está cortada, si el cielo permanece cerrado aunque la tierra funcione. Para el siguiente paso necesitamos dejar el cuerpo y tocar lo invisible, porque existe un aceite sagrado usado durante más de 4000 años por monjes, chamanes y místicos para abrir la puerta a lo divino, un aceite que no despierta el cuerpo, despierta la conciencia. Y si estás listo para cruzar ese umbral y abrir el tercer ojo, entonces es momento de continuar. Capítulo 8. El sándalo. El aceite de la mente divina. En la India existen bosques que no están protegidos por leyes ni por documentos, sino por hombres armados que vigilan día y noche árboles concretos.
individuos vegetales específicos, porque su valor supera al del marfil, al del oro y, en algunos mercados, al de la vida humana. No es por su madera, no es por su aspecto, es por lo que guarda en su interior. El sándalo es tan valioso porque encierra un sacrificio absoluto. Para que su aceite sagrado exista, el árbol debe morir, y no puede hacerlo joven ni apresurado. Debe vivir al menos 30 años absorbiendo sol, silencio, sequías, monzones y tiempo, mucho tiempo, antes de ser ofrecido. Cuando usas sándalo, no estás usando una planta, estás usando la destilación de una vida entera. No es un aroma amaderado agradable, ni un perfume exótico para impresionar. Es el olor de la historia espiritual de la humanidad concentrada en una gota. Buda meditó con sándalo. Los yogis lo aplicaron durante milenios. Los sacerdotes lo quemaron en templos. Incluso las tradiciones místicas occidentales lo conocieron, aunque después lo olvidaran. No lo usaban para oler bien. Lo usaban para hackear la mente humana y acceder a estados de conciencia que normalmente solo aparecen tras años de disciplina, retiro o dolor profundo. Durante siglos se habló de iluminación, de oración, de éxtasis místico, como si fueran fenómenos inalcanzables o exclusivamente divinos, pero la ciencia moderna, sin quererlo, empezó a levantar el velo. Tu cerebro tiene un sistema de protección llamado barrera hematoencefálica, una muralla que impide que la mayoría de sustancias químicas entren y alteren tu mente. Y esto es una bendición, pero también una cárcel. El sándalo contiene sesquiterpenos, moléculas pesadas y lentas que tienen algo que muy pocas sustancias naturales poseen: la capacidad de cruzar esa barrera sin violencia, sin toxicidad y sin alterar el equilibrio interno. Cuando el sándalo entra, no se queda en la superficie, no se dispersa, no se pierde. Cruza directo hacia los centros maestros. La glándula pineal y la pituitaria, las mismas que las tradiciones antiguas señalaron intuitivamente como el asiento de la visión interna, del tercer ojo, del contacto con lo invisible. No es poesía, es neuroquímica. El efecto inmediato no es euforia ni estimulación, es silencio. Ese silencio raro, incómodo al principio, donde la voz interna se apaga, donde la lista de pendientes deja de gritar, donde el pasado y el futuro se sueltan de golpe. El sándalo reduce la hiperactividad del sistema límbico, relaja los circuitos del miedo, incrementa la producción de melatonina y sincroniza el cerebro con estados de ondas profundas, las mismas que aparecen en la meditación avanzada, en la oración sincera o justo antes de dormir cuando todo está en paz. Científicamente hablando, te coloca en estado de contemplación sin esfuerzo. Espiritualmente hablando, abre una puerta que siempre estuvo ahí, pero que el ruido del mundo moderno mantiene cerrada. Vivimos atrapados en el yo, en mis problemas, mis errores, mi dinero, mi cuerpo, mi historia, y ese yo constante es agotador. El sándalo no te quita la identidad, disuelve la rigidez del ego, te permite observarte sin pelear contigo mismo, te recuerda que eres parte de algo más amplio, más grande y más inteligente que tus pensamientos repetitivos. Por eso es el aceite de la devoción, no de una religión concreta, sino de la capacidad de rendirse al momento presente sin resistencia. Si sientes que tu vida espiritual está seca, bloqueada o desconectada, no es porque seas incapaz de sentir lo divino, es porque tu sistema nervioso nunca descansa. El sándalo es la lluvia que vuelve a conectar la antena. No trae visiones artificiales ni fantasías, trae claridad, presencia y una sensación profunda de estar en el lugar correcto, incluso sin entender por qué. El ritual es simple porque lo sagrado no necesita complejidad. Una sola gota pura en el entrecejo donde las tradiciones colocaron el tercer ojo antes de meditar, rezar o simplemente sentarte en silencio sin hacer nada. No fuerces nada, no esperes nada. Respira y deja que el aceite haga lo que ha hecho durante miles de años. El silencio mental que aparece no es vacío, es orden.
Es como si alguien hubiera apagado todas las radios al mismo tiempo. Como regalo adicional, el sándalo también actúa en la piel, especialmente en la piel castigada por el tiempo, porque lo que hidrata el alma también hidrata la materia. Arrugas profundas, sequedad extrema, piel envejecida prematuramente responden a su frecuencia lenta y restauradora mejor que muchas cremas de lujo que solo trabajan en la superficie. Y ahora que tu mente está en el cielo, en paz, conectada, amplia, recuerda algo esencial. Tus pies siguen en la tierra, y esta tierra moderna está contaminada. Comemos plástico, respiramos humo, acumulamos toxinas petroquímicas en la grasa, en el hígado y en los riñones cada día. No puedes sostener una mente iluminada en un cuerpo intoxicado. La espiritualidad real también es limpieza. Para el siguiente paso necesitamos algo radical, un disolvente natural, una fuerza solar capaz de arrancar la grasa vieja, disolver piedras, limpiar filtros y devolver pureza a lo que el mundo moderno ha saturado. No miraremos al cielo, miraremos al sol encapsulado en una cáscara. Capítulo 9. El limón, cítricos, el disolvente de toxinas. Seguramente ahora mismo tienes limones en tu nevera. Los ves como algo común, cotidiano, casi aburrido. Una fruta barata, ácida, útil para cocinar o para hacer una bebida rápida. Pero esa visión es parte del engaño moderno. El verdadero poder del limón no está en su jugo, no está en su acidez, ni en lo que exprimes con la mano. El arma real está en su cáscara, prensada en frío, concentrada hasta un punto que la mente racional no suele comprender. El aceite esencial de limón no es un alimento, es un reactivo químico natural diseñado por la propia biología para disolver lo que otros sistemas no pueden tocar. Imagina esta escena, porque es real y se usa en demostraciones de laboratorio. Coloca una sola gota de aceite esencial de limón sobre un vaso de poliestireno, sobre corcho blanco, sobre un globo. No lo mancha. No lo debilita lentamente. Lo derrite, lo perfora, lo hace colapsar en segundos. ¿Por qué? Porque el limón disuelve petroquímicos, disuelve plásticos, disuelve derivados del petróleo, y ahora viene la parte incómoda que nadie te dice. Gran parte de las toxinas que se acumulan en tu cuerpo son exactamente eso. Petroquímicos modernos almacenados en la grasa, en los ganglios linfáticos y en los órganos de filtrado, porque tu biología ancestral no fue diseñada para eliminarlos. Tu cuerpo es inteligente, pero no es mágico. Cuando entra una sustancia que no puede metabolizar ni expulsar, la esconde. La guarda en la grasa, en el tejido conectivo, en lugares profundos donde no moleste demasiado. Con el tiempo, esa basura se acumula y aparece la inflamación crónica, la fatiga sin causa aparente, la niebla mental, el sobrepeso resistente, los desequilibrios hormonales. El aceite esencial de limón es uno de los pocos compuestos naturales capaces de entrar en esos depósitos y empezar a sacar la basura que lleva años atrapada ahí. La ciencia lo llama delimoneno, pero ese nombre frío no le hace justicia. El delimoneno es un desengrasante maestro. Imagina tu hígado, tu sistema linfático y tus riñones como los filtros de un coche que ha cruzado un pantano durante años sin mantenimiento. Están saturados, pegajosos, lentos. El delimoneno no empuja la suciedad, no la raspa, la licúa. Convierte el barro sólido en algo que puede fluir y ser eliminado. Por eso el limón no estimula, limpia, no excita, libera. Y aquí aparece uno de los datos más ignorados y más poderosos. El delimoneno ha sido estudiado por su capacidad para ayudar a disolver cálculos biliares y piedras renales. No es poesía ni metáfora. Literalmente puede debilitar y fragmentar estructuras que el cuerpo había cristalizado por saturación y estancamiento. Donde había dureza, introduce fluidez. Donde había bloqueo, introduce movimiento. Esa es la verdadera alquimia, transformar sólido en líquido, problema en tránsito, enfermedad en salida. Pero el limón no solo trabaja en el cuerpo físico, los cítricos son recolectores de luz.
Absorben meses de sol y lo almacenan en su piel. Cuando el aceite se libera, esa luz se vuelve química. Al inhalarlo, tu cerebro responde elevando serotonina y dopamina, no porque sea agradable, sino porque activa rutas neurológicas asociadas a la claridad, al orden y a la motivación. Es por eso que el limón se siente como una limpieza mental, como abrir una ventana después de años respirando aire viciado. En alquimia emocional, el limón disuelve la confusión, la negatividad acumulada, la pesadez psíquica. No empuja emociones, las aclara. No te obliga a estar feliz, te devuelve la ligereza natural que estaba enterrada bajo capas de toxicidad física y mental. Es muy difícil sostener el enfado, la apatía o el victimismo mientras hueles limón fresco. No porque niegue la realidad, sino porque devuelve perspectiva. El ritual es simple porque lo verdaderamente poderoso siempre lo es. Cada mañana, antes de que el mundo te ensucie otra vez en un vaso de vidrio, nunca plástico, porque ya sabes lo que hace, pon agua tibia y 2 gotas de aceite esencial de limón. Bébetelo despacio, en ayunas. No es una bebida, es una ducha interna. Estás lavando tu sistema linfático, despertando el hígado, activando la eliminación y diciéndole a tu cuerpo que el día empieza limpio. Si haces esto de forma constante, no sentirás un golpe inmediato, sentirás algo más inquietante, ligereza, menos hinchazón, más claridad, más regularidad. Es el tipo de cambio que no hace ruido, pero transforma la base sobre la que se construye todo lo demás. Y ahora detente un momento. Mira el camino recorrido. Has reparado, defendido, atacado, rejuvenecido, reconstruido, calmado, activado, elevado y limpiado. 9 pasos, 9 llaves. Tu cuerpo está más funcional, tu mente más clara, tu energía más ordenada. Pero todavía falta algo. Falta el aceite que no actúa sobre una parte, sino sobre todo. La semilla que fue encontrada intacta en la tumba de Tutankamón después de milenios. El profeta Mahoma dijo, cura todo menos la muerte. Si solo pudieras llevarte un aceite a una isla desierta para sobrevivir el resto de tu vida, sería este. Prepárate para el maestro. Capítulo 10. El comino negro, Nigella sativa. Cura todo menos la muerte. Cuando los arqueólogos abrieron la tumba de Tutankamón, el mundo esperaba oro, máscaras y joyas, y las encontraron. Pero lo verdaderamente desconcertante no fue el brillo del metal, sino una pequeña vasija de alabastro colocada con más cuidado que cualquier tesoro. Dentro no había gemas ni perfumes exóticos, sino semillas negras, simples, humildes. ¿Por qué un faraón, considerado un dios en la tierra, se llevaría semillas al más allá? La respuesta no está en Egipto, sino en una frase pronunciada siglos después en el desierto, una frase tan contundente que aún hoy incomoda a la ciencia moderna. El profeta Mahoma dijo, «En la semilla negra hay una cura para cada enfermedad, excepto para la muerte». No dijo para algunas dolencias, no dijo para la mayoría, dijo para todas. Esa afirmación radical y absoluta ha sobrevivido más de 1000 años sin desaparecer, sin ser refutada del todo, sin perder fuerza. Durante siglos fue descartada como fe. Hoy miles de estudios biomédicos empiezan a observar algo inquietante. La Nigella sativa no actúa como una medicina común. Actúa como si entendiera el cuerpo desde dentro. Aquí no estamos hablando de un aceite que empuja un síntoma en una dirección concreta. No acelera sin control ni frena a la fuerza. El comino negro opera desde un nivel superior. Su compuesto principal, la timoquinona, no se comporta como un fármaco, sino como un regulador maestro. Es lo que la ciencia moderna llama un inmunomodulador, pero esa palabra se queda corta. Imagina tu sistema inmune como una orquesta gigante. La mayoría de medicamentos silencian instrumentos o los obligan a tocar más fuerte. El comino negro no toca ningún instrumento. Dirige.
Si tu sistema inmune está dormido, debilitado, superado por infecciones, la timoquinona lo despierta, lo organiza y lo vuelve agresivo contra lo que no pertenece. Pero si ese mismo sistema está histérico, atacando tu propio cuerpo, generando alergias, inflamación crónica o enfermedades autoinmunes, el comino negro hace lo contrario. Baja el volumen, ordena el caos y restaura la coherencia. Esa es la razón por la que parece ayudar en condiciones opuestas. No contradice a la biología, la recuerda. Por eso protege el hígado cuando está sobrecargado, equilibra el azúcar en sangre cuando el metabolismo se descontrola y fortalece los pulmones cuando la respiración se vuelve frágil. No es específico porque no necesita serlo. Trabaja en la raíz, en el lenguaje interno con el que el cuerpo se comunica consigo mismo. Donde otros tratamientos fallan porque tratan fragmentos, el comino negro prevalece porque trata el todo. En la alquimia espiritual no es casual que esta semilla sea negra. El negro no es muerte, es potencial. Es el vacío fértil, el útero cósmico del que emerge toda creación. Antes de que exista la luz, existe la oscuridad que la gesta. En árabe se la llama Jabhat al-Barakah, la semilla de la bendición. Tomarla no es solo ingerir un compuesto químico, es ingerir una idea. La vida insiste incluso en los lugares más oscuros. Por eso, este es el aceite de los casos desesperados, el que aparece cuando todo lo demás ha fallado. Cuando la medicina convencional dice no hay nada más que hacer, el comino negro no promete milagros, pero tampoco se rinde. Introduce una variable nueva en la ecuación, una inteligencia antigua que no busca controlar el cuerpo, sino devolverle su capacidad de autorregularse. Es el aceite de la esperanza racional, no del dogma ciego. El ritual es sencillo pero profundo. Cada mañana mezcla una gota de aceite de comino negro, fuerte, picante, vivo, con una cucharada de miel cruda. La miel no es un edulcorante aquí. Es un símbolo y un vehículo. Es la sangre de la flor, la esencia solar que transporta la medicina al interior sin violencia. Tómalo despacio. No es un suplemento, es un pacto, un hábito de por vida que le dice a tu cuerpo, estoy contigo, no contra ti. Con el tiempo no sentirás fuegos artificiales, sentirás algo más raro. Resiliencia, menos infecciones, mejor recuperación, menos inflamación silenciosa, más estabilidad. Es el tipo de mejora que no se nota hasta que miras atrás y entiendes que ya no te rompes como antes. Y ahora detente, respira, mira todo el viaje. Abrimos el frasco prohibido del principio y lo recorrimos completo. Aprendiste a resetear tu sistema con el incienso, a sellar tus defensas con la mirra, a ganar guerras con el orégano, a detener el tiempo con el clavo, a borrar cicatrices con el helicriso, a calmar el dolor con la copaiba, a encender tu mente con la menta, a tocar el cielo con el sándalo y a limpiar tu cuerpo con el limón. Todo conducía aquí. El comino negro no es solo un aceite más, es el cierre del círculo, el maestro que integra todas las lecciones. Ya no eres un paciente pasivo esperando una pastilla. Ahora eres un alquimista consciente. La industria farmacéutica tiene clientes, la naturaleza tiene hijos. Bienvenido de vuelta a la familia. Tu viaje de sanación empieza ahora.